Buenos días, hermanos, muy bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Hemos iniciado un nuevo trimestre antes de que finalice el año y todo el trimestre estaremos estudiando el libro de Hebreos. De hecho, el título global de la lección de toda la cartilla es "En estos últimos días, el mensaje de Hebreos". Y me parece bien pertinente porque es como una continuación de lo que estudiamos el trimestre pasado, que era la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Era la verdad para el pueblo de Israel que estaba listo para entrar a la tierra de Canaán, pero es la verdad para nosotros que estamos listos para entrar a la Canaán celestial. Y al igual que Hebreos fue escrito hace aproximadamente 2000 años para la iglesia cristiana incipiente, también las verdades que se escribieron en ese momento son válidas y pertinentes para nosotros. Y ya vamos a ver por qué. Pero antes de iniciar, los invito a que inclinemos el rostro y tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor, te agradecemos por permitirnos estudiar tu palabra. Al abrir las Sagradas Escrituras, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder encontrar esas verdades maravillosas que tú tienes ahí para cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino, Señor, ponerlas en práctica. Y que estas verdades eternas que fueron dadas hace tanto tiempo, Señor, pero que siguen siendo válidas aún para nosotros ahora que se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que estas verdades sean lo más importante en nuestras vidas y nuestra relación contigo por sobre todas las cosas. Quédate con nosotros y que tú seas el invitado especial en esta reunión y en nuestros corazones. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la primera lección es la carta a los Hebreos y a nosotros, y el versículo de memoria del día sábado está en Hebreos 10:36, capítulo 10, versículo 36, y leo: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todas las citas que estaremos viendo son de la versión Reina Valera del 60, a menos que les especifique lo contrario, alguna otra versión. Que de hecho para el día lunes vamos a leer algunos de los versículos de las frases de la versión Dios habla hoy, porque serán un poco más claros. Pero en el día sábado, y este versículo que acabamos de leer es una exhortación, y esta palabra es pertinente porque comienzo diciendo que el libro de Hebreos, a pesar que lo llamamos una epístola se cree que le escribió el apóstol Pablo, la mayoría de eruditos lo apuntan hacia él como el autor. La epístola de Pablo a los Hebreos, realmente el estilo literario no es una epístola, es un sermón. Este es el primer sermón completo del que se tiene récord en las Escrituras. Y es todo un sermón en el que el apóstol Pablo, en vez de ocupar los pronombres ustedes, vosotros, en sus otras epístolas ocupa nosotros. Entonces, tiene el formato de un sermón, precisamente en Hebreos 13:22 se llama palabra de exhortación, que en el hebreo sería, y en el griego sería un sinónimo de sermón. Cuando de hecho Pablo y Bernabé se encontraban con los creyentes, en el libro de Hechos se menciona que les pidieron que tuvieran una palabra de exhortación en la sinagoga. Lo que les estaban pidiendo era que tuvieran un sermón. Así que el libro de Hebreos es un sermón para la iglesia primitiva y para nosotros. Fue escrito, de hecho, esa es la segunda parte, audiencia. ¿Hacia quién está dirigido? Está dirigido al pueblo de Dios. Recordemos que los primeros conversos fueron judíos, pero luego el evangelio se abrió a los gentiles, que eran todos los demás que no eran judíos. Entonces, la iglesia se convirtió en un grupo de judíos y gentiles, no judíos. Entonces, era un grupo mixto, pero realmente la palabra que lo engloba todo es pueblo de Dios. La epístola o el sermón están dirigidos al pueblo de Dios. La iglesia, que vamos a ver que pasa por tres etapas. La primera etapa es la conversión, y esa es la que experimentaron los primeros discípulos y los apóstoles
con su experiencia vivencial con Cristo Jesús. Fueron convertidos al Evangelio del Reino, o sea, las buenas nuevas de la salvación. Y cuando Cristo murió y resucitó, esa fue su confirmación. O sea que la primera etapa es la conversión. La segunda etapa por la que pasa este pueblo de Dios, esta iglesia incipiente, cristianos, es padecimiento. Y esto lo vamos a ver básicamente en el día lunes y en el día martes. Son los temas de lunes y martes. Y la tercera etapa por la que pasa esta iglesia es el desánimo, que se ve parte en el día martes, pero luego encontramos como el remedio, el antídoto en los días miércoles y jueves. Así que básicamente esa es, digamos, la estructura del libro. Es un sermón, la audiencia era el pueblo de Dios que recién comenzaba, y tercero, la época en los postreros días. Y esto es bien interesante porque el libro fue escrito aproximadamente en el año 63 de nuestra era cristiana. Y para los conversos de esa época, los posteriores días, para ellos era el tiempo del fin, porque recordemos que en el año 70 fue destruido Jerusalén y el templo. La ciudad de Jerusalén fue destruida por las huestes romanas, y para ellos ese era el fin de todo lo que habían conocido hasta entonces. Partiendo desde ese punto, para ellos eran los postreros días. Y de hecho, cuando comienza Hebreos, en Hebreos 1, 1 y 2 dice, leo en la versión Reina Valera 60, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el Dios creador, y aquí lo estamos viendo nuevamente, una aseveración sin lugar a dudas. Pero realmente la parte importante es en estos posteriores días. Tanto Pablo como los creyentes de la iglesia cristiana incipiente pensaban que Jesús iba a regresar en sus días. Y por eso el mensaje es tan pertinente para nosotros aún, porque ahora sí realmente estamos más cerca del regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces, la iglesia en el día domingo tiene un comienzo glorioso. ¿Y por qué es glorioso? Porque precisamente se basa en la esperanza de un Cristo resucitado. Y de hecho, antes de proseguir, quiero que quede bien claro que la epístola de los Hebreos se refiere a Jesús. Jesús es el centro, el principio, el medio y el fin de la epístola de los Hebreos. Y lo vamos a ver a él en muchos papeles, como redentor, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro salvador que vendrá por nosotros. Entonces, todos estos papeles de Jesús los vamos a encontrar en el libro de Hebreos. Pero es un comienzo glorioso porque comienza a partir de la conversión de los discípulos al mensaje del Evangelio. Y esto lo vemos en Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Es importante notar que la audiencia, los miembros de la iglesia que estaban recibiendo este sermón a los hebreos, ellos no habían sido testigos como los apóstoles y los primeros discípulos de toda la situación que habían vivido con Cristo Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Sin embargo, este anuncio les da por los que lo vivieron. Entonces tienen la confirmación de que ellos lo vieron con sus propios ojos, y ahora comienza la etapa de aceptarlo por fe, que es la misma etapa que nosotros vivimos.
Realmente nosotros tampoco no fuimos testigos presenciales de todas estas situaciones que vivió Jesús y sus discípulos. Entonces, por fe es que aceptamos este mensaje y este es el comienzo glorioso. Y realmente vamos a llegar al capítulo 11 del versículo de Hebreo, que es el capítulo de la fe. De hecho, es el salón de la fama de la fe, no sé si lo podemos llamar así. Pero eso será más adelante a lo largo del estudio de este trimestre. Pero es un comienzo glorioso. Y el Espíritu Santo se derramó con gran poder sobre la iglesia y por eso menciona acá en los versículos que leímos señales y prodigios y diversos milagros que evidenciaron que esta iglesia no era algo que fuera pasajero, sino que era realmente la iglesia de Dios que venía a establecerse para llevar el mensaje al mundo a lo largo de milenios hasta que Cristo regrese otra vez. Pero luego entramos a la otra etapa que yo les mencioné. Después de la conversión entran los padecimientos y esta es la parte de la lucha en el día lunes 27. Y acá todo el que quiera ser fiel, dice en otra parte de la Biblia, padecerá persecución. Y acá es lo primero que empezamos a ver, a los apóstoles siendo perseguidos. De hecho, todos los discípulos de Jesús tuvieron una muerte terrible, excepto Juan. Él fue el único que llegó a una edad avanzada y ya siendo anciano fue el que escribió el libro del Apocalipsis, o sea, la revelación de Jesucristo. Luego, en la lucha, nos manda a leer Hebreos 10, 32 al 34 y el capítulo 3 y el versículo 3. Yo solo quiero compartir con ustedes unas frases que me gustó cómo se leían más en la versión Dios habla hoy, que fue ejemplo de los padecimientos que ellos experimentaron. Dice, soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha, sufrimientos, y los soportaron con fortaleza. Segundo, algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, ¿sí? Azotados, perseguidos, golpeados, encarcelados. De hecho, esa es la otra. Dice, ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían. Entonces, en la versión Reina Valera 60 dice que con gran gozo se dejaron despojar. Entonces, hermanos, este es un ejemplo para nosotros. Los que quieran vivir piadosamente padeceremos persecución. Si queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a tener una lucha y vamos a enfrentarla, pero tenemos que enfrentarla, como dice acá, con alegría, con gozo. Y nuevamente acá nos manda en este de la lucha precisamente el capítulo que les mencionaba de Hebreos 11, de la fe, donde nos menciona Moisés. Y ahí dice, solo les leo una parte de la primera lectura, 11, 24 y 26. Dice, por la fe Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, Moisés tomó la decisión de sufrir, de ser vituperado, es la palabra que ocupa esa versión, de sufrir deshonra, maltratos, insultos. De hecho, el faraón básicamente lo insultaba cada vez que Moisés llegaba a hablar con él. Pero también prefirió sufrir la suerte de sus hermanos judíos porque estaba con la vista puesta en el galardón, lo llama en el capítulo 11 de Hebreos. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, el 14 al 16, aquí está la palabra que les mencionaba y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esa palabra bienaventurada en el griego quiere decir dichoso, o sea que debemos considerarnos dichosos por sufrir por Cristo Jesús. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice nuevamente acá, sino glorifique a Dios por ello. Bien, padecer por el nombre de Cristo debería ser sumo gozo.
y no deberíamos de avergonzarnos, sino deberíamos dar gloria a Dios por permitirnos padecer. Entonces, estamos cruzando por esta etapa del padecimiento, de la persecución, todo, y eso nos lleva a la otra etapa, a la tercera etapa que vivió la iglesia, que es el desánimo, el desánimo. Entonces, esa es la parte del día martes. Martes, el malestar. Y qué curioso eso de experimentar malestar, pero aquí nos manda a leer varios versículos de Hebreos y yo solamente resumí cuáles son los malestares o los problemas que experimentó la iglesia al ser perseguida, la iglesia cristiana. Y dice que fueron prisiones, maltratos, insultos, deshonras, apostasía, desánimo, nuevamente ya lo habíamos mencionado, debilidad, depresión y tentaciones. Realmente, hermanos, la tentación no es pecado. Ceder a la tentación es lo que se convierte en pecado. Entonces, Dios no nos va a enviar, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, lo dice la palabra. Pero acá quiero que ustedes entiendan una cosa muy importante. Ser cristiano, este evangelio no es un evangelio de la prosperidad, como lo enseñan otras iglesias, que si usted se vuelve cristiano, que va a ser próspero, que Dios le va a dar todo, que Dios lo va a bendecir, que las bendiciones serán inagotables. Hermanos, sí, puede ser, pero realmente nosotros no predicamos un evangelio de la prosperidad. Predicamos un evangelio en el que debemos estar gozosos de poder sufrir por nuestro Señor Cristo Jesús, que es lo que evidencia este sermón a los hebreos, esta epístola a los hebreos. Y nos manda al Antiguo Testamento a ver el ejemplo de Elías. Elías fue uno de los profetas más extraordinarios que ha tenido el pueblo de Israel. De hecho, Dios se lo llevó en vida para el cielo. Se lo llevó en un carruaje de fuego. Sin embargo, Elías, siendo el profeta tan extraordinario que fue, después que tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal y de Acera y finalmente se demostró quién era el verdadero Dios, que era Jehová. Ustedes pueden leer en Reyes, el libro primero de Reyes, ahí manda el 19 del 1 al 4, no lo vamos a leer, sino que resumo rápidamente, Elías tuvo esa victoria extraordinaria y sin embargo se desanimó porque le llegó un mensaje de la reina Jezabel, que digamos era la representante de Satanás, si le quieren ver así, la representante del mal. Y junto con su esposo Acab fueron de los peores reyes que tuvo el reino de Israel. Y le manda una amenaza, Jezabel, después que había tenido esa victoria tan extraordinaria, lo amenaza, en 24 horas yo te voy a matar, te voy a poner como uno de ellos, porque Elías había degollado a los profetas de Baal. Entonces, Elías salió huyendo. Imagínense qué increíble que habiendo tenido una victoria tan extraordinaria, habiendo demostrado el poder de Dios, sufre desánimo. Y no solo desánimo, sufre depresión, porque incluso Elías le pidió a Dios que le quitara la vida. El cristianismo, hermanos, no es una religión de sentimientos, es una religión de razón y es una religión que guardamos por amor. Entonces, realmente necesitamos, por eso es que se pide tanto la sabiduría para poder conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, este malestar nos lleva, Dios no nos deja solos, nos da la solución. Y la solución, hermanos, la encontramos en el día miércoles, es avanzar juntos. Pero aquí hay dos posiciones en las que podemos avanzar. Juntos con Dios y juntos con nuestros hermanos. Si ven, al igual que en los mandamientos, hay una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Avanzamos tomados de la mano de Dios, que es lo que Elías al final comprendió. Salió huyendo, primero llegó a un lugar, se estuvo ahí un tiempo, Dios lo alimentó, luego 40 días y 40 noches hacia otro lugar en donde se encontró con Dios.
más bien Dios lo buscó. Y lo buscó un terremoto, un fuego, un viento terrible que deshacía todo a su paso, y finalmente Dios se le mostró en un silbo apacible y delicado. Y Elías comprendió que se había encontrado con Dios y regresó a él la fuerza. Finalmente se quitó la depresión, y Elías, y lo hizo Dios dándole un encargo. Y realmente esta es una lección para nosotros, hermanos, porque ser cristiano también no significa ir a la iglesia, cantar, yo estoy, eso es, y esa es mi vida cristiana. No, Dios nos ha dado un encargo específico de predicar este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a Elías le dijo, vas a ir y vas a ungir a este rey, vas a ungir a este rey, y vas a ungir al profeta Eliseo que te va a sustituir. Entonces, le dio un encargo bien específico, y entonces Elías comprendió que todavía tenía trabajo que hacer. Y en Hebreos es lo mismo. Dios nos está llamando a la unidad. Realmente, para avanzar juntos tiene que haber unidad en la iglesia. Y hermanos, la unidad únicamente viene como resultado de rendirse al Espíritu Santo para que Él nos guíe y podamos avanzar juntos. Y en todo Hebreo podemos encontrar, dice acá, varias instrucciones que el apóstol les dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y su fe originales. Después de las etapas de conversión, padecimientos y desánimo, ahora llegamos a la etapa de unamos fuerzas y vamos hacia lo que Dios nos ha mandado hacer para estos últimos días de este tiempo del fin. Y tenemos que avanzar juntos. El fin estaba por llegar en la época que Pablo dio este sermón. Jerusalén iba a ser destruida. Pero el fin ahora está por llegar, y estamos llegando a una etapa, hermanos, en que la situación se va a poner más difícil. Y no vamos a poder vencer si no avanzamos juntos, como dice acá. Entonces, en resumen, al final del día miércoles dice, Pablo sugirió que avanzaran juntos, que se animaran unos a otros y que se motivaran a tener amor y a hacer buenas obras, pero también exaltó a Jesús y su ministerio en el santuario celestial en favor de ellos. Entonces, nuevamente vamos a ver las funciones de Jesús, todas las funciones que Jesús tuvo nuevamente como redentor, cordero de Dios, mediador, sumo sacerdote y finalmente rey de reyes y señor de señores, regresando por su pueblo. Pero acá tanto en los días anteriores como acá, hay una cuestión en la que se hace mucho énfasis y quiero que no la olviden, especialmente en esta época de pandemia, hermanos. El año pasado que tuvimos que cerrar por fuerza los templos porque no nos podíamos reunir. El gobierno dio órdenes estrictas de que no debían haber reuniones. Entonces, cuando ya pudimos abrir, muchos hermanos ya no regresaron. Y en el libro de Hebreos específicamente nos insta, en Hebreos 10:25, a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino que debemos de hacerlo más ahora, cuando veis que ese día se acerca. ¿Y cuál es ese día? Es el día de Jesús regresará por segunda vez. Y hermanos, tenemos que congregarnos. Hay hermanos que ya no regresaron después de la pandemia. Hay hermanos que siguen desanimados. Y es nuestro deber animarlos, orar por ellos, visitarlos, avanzar juntos. Y eso nos lleva al día jueves, en estos últimos días. Y aquí nuevamente es como una recapitulación que dice qué aspecto resalta Pablo aquí, especialmente con respecto al tiempo. Y ustedes pueden leer, son varios versículos, pero Pablo le agrega un sentido de urgencia a la exhortación. Y realmente, con esta última exhortación les estaba recordando a ellos y a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios, justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. Continuará habiendo persecución, pero como vimos anteriormente, tenemos que avanzar juntos. Y en estos últimos días, hermanos,
hay muchos llamados. Al pueblo de Dios les llegaron muchas tentaciones. De hecho, ahí menciona, ustedes lo pueden leer, el profeta Balaam en Números fue llamado para maldecir al pueblo. No lo pudo maldecir porque Dios no se lo permitió, pero con el rey que lo había llamado, idearon una estratagema de inducirlos a pecar por medio de involucrarse sexualmente con las mujeres paganas de los pueblos que lo rodeaban. Y esa fue la caída del pueblo de Israel. Entonces, eso es uno de los pecados que Dios nos llama a estar más en guardia con ese pecado en particular. Pero muchos otros también, la apostasía, la falta de fe, el desánimo, nos llama a estar en guardia contra todas estas situaciones. Pero en particular esa fue la caída del pueblo de Israel y también de tener respeto por la dirigencia. Al igual que en la época de Jesús, hermanos, los peores errores que fueron cometidos por el pueblo de Israel, por el pueblo judío a quien Jesús vino y no le recibieron, los peores errores partieron de sus dirigentes. No estoy diciendo que esa es la situación con nuestra dirigencia, pero hermanos, nuestros ojos no deben de estar puestos en la dirigencia, deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo perfecto. Y en estos últimos días la mirada debe estar puesta en Jesús. Debemos respetar a nuestros dirigentes, debemos orar por ellos. Y habrán dirigentes también con mucha fe y muy entregados, como en la época de Jesús, que son los que Él ha escogido para dirigir a su pueblo. Pero la responsabilidad es nuestra también. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dirigir al pueblo. Y hermanos, en estos últimos días debemos unirnos y avanzar juntos. Y solo quiero ir terminando con esa cita que encontramos allí en la lectura de Hebreos 10 del 36 al 38, me parece que es, permítame, voy a revisarlo. Hebreos 10 del 36, correcto. En el 37 y el 38, precisamente, nuevamente hace una referencia al Antiguo Testamento. Y es en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores, el capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Y ese es el mensaje para nosotros del libro de Hebreos. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo la primera vez. En el cumplimiento del tiempo, en estos últimos días, Dios enviará a su Hijo por segunda vez, pero ya no como un niño indefenso, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice acá, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, en estos últimos días, unirnos y vivir por fe y hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga grandemente.